Gastadera Podcast, educación financiera para decirle adiós a esas perras ganas de gastar a lo desgraciado. Y decirle hola a la planeación, el ahorro, la inversión y las metas de largo plazo. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de La Gastadera Podcast. ¿Cómo están? Pásenle, siéntense. Estamos muy felices de recibirles nuevamente en un episodio más. Me acompaña, como siempre, Daniel Urías de Cultura Financiera. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí encantado de estar compartiendo con Natalie Lagarda de Mi Plan a Futuro. Ahora aquí fue la presentación cruzada. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en un episodio más. Quédense hasta el final, va a estar buenísimo este tema. Aprovechando que estamos ya en fechas halloweenescas, así de... Sí. Pónganos aquí unos gatitos negros. Pónganos efecto de sonido de terror. Si no, nos vamos a hablar de historias de terror. Vamos a hablar de historias de terror que se pudieron haber evitado si hubiera habido... Bueno, no, la neta no. Acabo de decir una tontería. No. Historias de terror que pudieron haber sido menos terroríficas, porque no se pueden evitar si hubiera habido un fondo de ahorro para emergencias. Y estas historias de terror son precisamente los imprevistos, las emergencias, las dificultades que nos agarran sin un quinto en la bolsa. Así es, así que pónganse cómodos, tráiganse su cafecito, su tecito y escuchen estas historias de terror de la adultez. Antes de empezar, recuerden, por favor, seguirnos, activar la campanita de notificaciones. Si ustedes nos están viendo en YouTube, pueden dejarnos un comentario. Los leemos todos, nos gusta leerlos, platicar con ustedes por ahí. Reaccionen, si ven esto en un clip, también reaccionen ahí, pónganos qué piensan, qué quisieran que habláramos, qué temas podemos retomar para esta temporada del podcast. Correctísimo, y recuerden que nos encuentran como La Gastadera Podcast, desde donde quiera que nos estén viendo. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, y luego subimos cortitos a Instagram, a Shorts, a TikTok, que son eso, nada más cortitos, 30, 20 segundos. Ahí se darán cuenta que luego hay quien ahí se prende con pequeños comentarios. Ojalá que estén escuchando el episodio completo para que tengan la fotografía panorámica de los temas que tratamos aquí. Y ya si no me equivoco, es el episodio número 12, así que ya es la primera vez que nos escuchan, o los últimos 2, 3 episodios. Ya hay buen material para que nos pongan ahí en sus paseos, recorridos del trabajo a la oficina, de la oficina a la casa. Nos va a dar mucho gusto que escuchen cada vez más y que compartan, por favor, La Gastadera Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, muy interesante, muy importante, que para mí es la base de toda situación financiera personal estable, y lo digo así con esa emoción y esa determinación porque así lo creo, que es el fondo de ahorro para emergencias. Así es, Daniel. Y siempre que hablamos con ustedes, con las personas que nos piden alguna asesoría, siempre sí o sí tenemos que pasar por el tema de ahorro para emergencias. O sea, no podemos saltarnos ese tema porque es un pilar del bienestar financiero y de la estabilidad financiera. Si ustedes ya lo tienen, de todas maneras escuchen este podcast, este episodio, les puede dar algunas ideas. Y si no lo tienen, bueno, esta es la señal para que lo empiecen a formar. Hablemos entonces de las emergencias, Daniel. Las emergencias, situaciones que obviamente no se programan, que no nos avisan, y que además vienen en varios escenarios, ¿no? Tanto situaciones de salud, personales, familiares, situaciones en casa que pueden llegar a convertirse en una situación realmente de emergencia, situaciones laborales como la pérdida o la disminución del ingreso, y incluso problemas con mi patrimonio, ¿no? Decíamos ahorita en casa, pero también a lo mejor mi automóvil, en fin, varias situaciones que son súbitas, imprevistas, no planeadas, y que además, desafortunadamente, o se pueden resolver en cuestión de horas o en cuestión de días, y en algunos casos pueden tardar hasta meses en resolverse. Así es. Y aunque no las podemos evitar, y esto es lo que decíamos hace ratito, aunque no podemos evitarlas, contar con un fondo de ahorro para enfrentar estas situaciones puede ayudarnos a salir más rápido o a salir menos raspados de estas dificultades. Así es. Yo creo que
tenemos que empezar partiendo justo de esto que acabas de hacer, definir qué es una emergencia, porque a veces ahí está el problema con nuestro fondo de ahorro para ¿O emergencias. qué no es una emergencia? Y entonces, que no es una emergencia. Porque muchas personas nos dicen, oye, es que fíjate que sí, armo mi fondo de ahorro por emergencias, pero se me va y entonces he tenido muchos problemas ahí porque pues lo uso constantemente. Y entonces, a ver, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es una emergencia para ti? Partiendo de este marco que decíamos, ¿no? Son cosas que no pudimos pues preverlas, o sea, no pudimos hacer algo para que no podemos decir, voy a evitar que se me inunde la sala, ¿no? Con un huracán, ahora que acabamos de pasar esta temporada de huracanes. No puedo decir, sí, me voy a programar o no voy a programar que se me descomponga el carro, ¿no? No puedo programar o no programar una enfermedad que no me permita, o no puedo programar o no programar que me digan adiós del trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas definitivamente son emergencias. Podemos estar más o menos preparados para enfrentarlas, pero no podíamos nosotros controlar esa Sí, o situación. una enfermedad, ¿no? Tampoco te va a llegar un WhatsApp de, oye, prepárate porque mañana te va a dar gripa. Que por ahí estábamos viendo Que parece que la un, tecnología ya puede hacer eso. un breve desvío de la conversación y no, pero que ya ciertos teléfonos celulares pueden detectar A través del de los reloj relojes estos inteligentes. inteligentes patrones en tu situación, digamos, saludable y cuando no, y entonces si Y te empieza a haber avisan. variaciones ahí en esos indicadores, te avisa así de, oye, te vas a enfermar, ¿no? Ujú. O ya estás enfermo, pero todavía no tan grave, actúa. Entonces digo, eso, bueno, ya se está, de alguna manera, algunas enfermedades probablemente, o sea, una gripita o cosas así, más adelante ya se puedan ir como detectando de manera muy oportuna. Pero el punto es que siguen siendo emergencias, ¿no? Un incidente de salud, una situación grave, un diagnóstico muy desafortunado médico con todo lo que implique, no son situaciones. Y también aquí el problema muchas veces del por qué no ahorramos para las emergencias, Natalie, es que no son situaciones ni que estemos esperando No. ni que deseemos que sucedan. Y si no lo espero y no lo quiero, siento que de manera ya No va a pasar. automática no va a pasar. Sí, quisiera agregar aquí en situaciones de emergencia comunes que a veces no contemplamos en nuestra lista de emergencias, es que se nos enferme nuestra mascota. Ujú. O sea, ustedes saben, los que tienen mascotas saben que el veterinario es un servicio especializado y que requiere estudios y consulta y cirugía y tiempo de rehabilitación y medicamentos. Eso puede ser también una emergencia, ¿no? Cualquier tema de salud de la familia, incluidas las mascotas, considérelas como emergencias. ¿Por qué hablar de qué sí es una emergencia? Porque entonces podemos compararlo con qué no es una emergencia. Ejemplo, me levanté tarde y no desayuné, entonces tengo que estar 2 o 3 o 5 veces por semana desayunando fuera, por ejemplo. Que está muy... Yo soy un Fan. fiel fan del desayuno. Para mí, mi comida favorita del día es el desayuno. Jamás le voy a decir que no a salir a desayunar. Pero el punto es que cuando esto se vuelve una constante que no Ujú. estaba planificado, ojo, una cosa es cosas imprevistas de emergencia que se tienen que resolver y otras son gastos no planeados Ujú. que salen por falta de organización, que se tienen que sí o sí, digo, al final sí tengo que desayunar, pero cuando estoy constantemente cubriendo gastos no planeados, porque no nada más es el desayunito que me eché en el camino, a veces también dices, híjole, es que ya si espero el camión ahorita ya no llego, Ujú, entonces ujú. tengo que agarrar un transporte privado individual que cuesta muchísimo más y luego lo agarro en hora pico y entonces todavía se vuelve peor. Esas situaciones no son como tal emergencias, Ujú. son gastos no planeados que provienen de situaciones imprevistas, pero no de emergencia. Ujú. No pasa nada si ustedes no desayunan en sus casas generalmente. No estoy diciendo que tengan que ustedes a fuerzas todos los días hacerse su huevito con jamón en las mañanas y con katsun. O su sándwich, o su Ajá. O manzana. que nunca tomen un taxi de aplicación, no se trata de eso, sino que si ustedes ya están viendo que es algo constante en su día a día, pues entonces métanlo en su presupuesto. Presupuesto, y no necesariamente considerémoslo como una emergencia, porque es algo que se está repitiendo y es algo que parece más bien parte ya de nuestra cotidianidad, de pronto. Ujú. Muy importante también saber que comprarme una ropita para ir a una fiesta
no es una emergencia. Puede ser una necesidad. Yo primero batiría el closet, buscaría bien, vería incluso luego cosas que se han comprado que no se han usado, que no se han sacado del paquete, pero muchas veces, y esto tiene mucho que ver con las historias que nosotros nos creamos. Somos, créanme, cuando uno dice, no, hombre, yo no sé contar historias, somos grandes contadores de historias en nuestra mente que nos hacen creer verdaderamente que lo que estamos haciendo era 100% necesario. Como por ahí había un meme que decía, no, híjole, me voy a comprar ese vestido por si un día voy a la Ah, campiña italiana a hacer un picnic se con un vería vino hermoso. rosado, se Ajá. vería precioso, y resulta que es en un clima frío que nada tiene que ver con el sueño que te estás creando. Pero el punto es aquí que un vestido, una camisa, unos zapatos para ir a una fiesta, no ameritaría sacar dinero del fondo de ahorro para emergencias. Ujú, ujú. Se trata aquí de que inicialmente cuidemos de nosotros mismos nuestro fondo de ahorro para emergencias, para que tengamos claridad, incluso no solo nosotros mismos, sino también en pareja o en familia, porque a veces hay fondos de ahorro del negocio, para emergencias del negocio, para emergencias de la familia, que estemos muy claros respecto a qué sí es una emergencia y qué no sería una emergencia, y de esta manera el fondo de ahorro para emergencias sobrevivirá para ser utilizado en una Para emergencia. lo que es. Ujú, Y ahora, justo. ¿por qué es lo primero y que insistimos tanto en él, en tenerlo, en que exista en nuestras finanzas personales? Porque es el cimiento sobre el cual voy a construir todas mis otras metas. O sea, es la base sobre la cual van a descansar otros proyectos. Porque resulta que a veces dices, ay, no, hombre, X el ahorro para emergencias, voy a ahorrar para el viaje. Ujú, Y tómala, viene una emergencia. ujú, Y entonces, ¿de dónde voy a sacar dinero? Pues de lo que tenía ahorrado para el viaje. Si cambio el orden de las cosas y aquí sí le doy prioridad a mi fondo para emergencias, ya está ahí bien cimentadito. Ahorita vamos a ver de cuántos meses tendría que ser como mínimo, máximo, todo esto. Pero ya los cimientos de mi casa que estoy construyendo, que son todos mis proyectos, están bien armados. Ya tengo mi fondo para emergencias y ahora sí empiezo a ahorrar para el viaje. Viene una emergencia, ¿le tengo que sacar dinero al ahorro para el viaje? No, porque ya está el fondo para emergencias. ujú. Y esto no es nada extraño lo que estamos platicando. De hecho, hay un montón de memes, si ustedes ven muy bien en sus redes sociales, hay un montón de memes que hablan al respecto, ¿no? Como yo quería ahorrar para comprarme algo, o yo quería ahorrar para el retiro, o yo quería, y Ujú. pasa algo, siempre se me descompuso el carro, siempre tengo que cambiar el refri, siempre, O que dicen que el dinero, que las emergencias o los imprevistos huelen el dinero, ¿no? Así de, ándale, llega el aguinaldo, se te prende el foquito del carro, ándale, así exacto, viendo así exacto. o lo del refri, etcétera. Sí, sí, sí. No sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cuándo las emergencias van a pasar, no sabemos qué tipo de emergencia va a ser, pero si algo es seguro en esta vida es que en algún momento del tiempo tendremos alguna emergencia, algún imprevisto que necesitará un punch extra de dinero y ahí es donde podemos echar mano para que justamente, como decías, no se nos caigan otros proyectos. El Y, viaje, la casa, lo que tú quieras en ese y momento. decíamos ahorita que son historias de terror porque lamentablemente, digo, lo de menos es que se te prende el foquito del carro y lo tengas que dejar ahí parado un rato y luego Ujú, lo arreglas, ¿no? Pero cuando hablamos de situaciones de salud, por ejemplo, y todavía está reciente la pandemia, yo nunca había visto tanta gente preocupada por ahorrar, por tener un colchón económico, por manejar en orden sus finanzas, como cuando todos en general nos sentíamos tan vulnerables por la situación en la que vivimos por estar en la asegurados. pandemia, ¿no? Por estar asegurados. Entonces, pues imagínense, viene una situación como la pandemia en donde es muy probable que yo llegue a enfermar de gravedad, pero además me mandaron a mi casa, me redujeron el sueldo, me corrieron en ese momento y se van juntando las situaciones desafortunadas y se convierten en verdaderas historias de terror Sí. que hasta que no nos, tristemente, y decíamos ahorita, es que si yo no lo quiero, si yo no lo espero, pues no lo preparo. Y no lo manifiesto. Y no, ajá, y no lo manifiesto, pues no va a pasar. No, sí, sí pasa. Y el grave problema aquí es que no actuamos hasta que ya traemos encima el problema. Ujú, Y en esos casos, pues generalmente ya va a ser muy tarde para resolverlo adecuadamente. ujú. Ahorita también decíamos, ojalá
Ojalá que ya tuviera los ahorros del viaje, los ahorros de la casa, que tuviera dinero de dónde echar mano para resolver una situación imprevista grave. Ujú. Pero el problema más grande es cuando ni siquiera tenemos ninguna clase de ahorro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si una emergencia me agarra sin dinero, me puede generar varios problemas, como sobreendeudarme Ujú, y llegar a un grado en el que ya no puedo pagar y entonces afecta mi historial crediticio, ujú. o ya nadie me presta o formalmente y entonces caigo en las garras de alguna persona, aplicación de estas de estafadores que según te ofrecen préstamos express. Tengo que vender bienes Ujú, para poder resolver los males. Tengo que usar, ya decíamos, pues dinero que no estaba destinado para eso, pero ya en un nivel en donde ya es dinero que se requería para cosas básicas. Ya no voy a pagar el internet, ya no voy a pagar servicios de streaming en ese momento, ya no voy a agarrar ni de chiste jamás un taxi durante la resolución de ese problema. Entonces, muchas personas dejan de pagar pólizas de seguros porque la situación es tan grave, económicamente tan demandante, que tengo yo que sacar de donde se pueda lana para resolver la situación. Y por eso es tan importante que sí pongamos como una prioridad de nuestras finanzas personales el ir construyendo este fondo. perfecto. Ahora, si te parece bien, hablemos de características. ¿Cómo debe de ser este fondo de ahorro para emergencias? Lo primero y que siempre nos dicen y que probablemente ustedes hayan escuchado por ahí es que el fondo debe de tener un tamaño equivalente entre 3 y 6 meses de tus gastos. De esas cosas que sí o sí tienes que pagar. Por ejemplo, sí o sí tienes que pagar renta o hipoteca, sí o sí tienes que pagar comida, sí o sí tienes que pagar tal vez gasolina, servicios. Esas cosas que no puedes dejar de pagar deberían de estar cubiertas entre 3 y 6 meses. Y también yo idealmente les diría que sí se considere ahí el pago de seguros y el pago de deudas. Ujú, Porque cuando los detengo, pues o pierdo el seguro o las deudas empiezan a crecer y comienza a ser también un daño importante a mi situación financiera. Entonces, cuantifiquemos todos estos gastos muy relevantes. Aquí que descartaríamos, bueno, de momento en una situación de emergencia, si no voy al cine no pasa nada, o sea, si no tengo gastos recreativos, no hay bronca. Todo lo que no sea fundamental verdaderamente para mantenerme con estabilidad, no se cuenta. Y ujú, aquí también algo que ahorita decías, Natalie, que es muy importante. Son de 3 a 6 meses, partimos con 3, empecemos por esa base, hasta 6, que estaría chido llegar a ese punto, meses de mis gastos, no de mi ingreso, porque cuando luego lo vemos, pues digo, idealmente yo no me gasto el 100% de mi ingreso en cosas totalmente indispensables, ya decíamos, ujú. hay varios otros gastos ahí que entran, entonces son meses equivalentes a mis gastos más relevantes, estos que en medio de una situación complicada de salud o cualquier otra, van a poderse seguir cubriendo. Si, por ejemplo, no, es que en casa trabajamos los dos y hay dos ingresos, pero de repente se pierde uno de esos ingresos, bueno, no va a haber afectación, vamos a poder durante 3 o 6 meses o más, eventualmente, seguir pagando la renta con tranquilidad, la comida, los servicios y nos damos tiempo suficiente, ojalá, para recuperar ese ingreso, para recuperar la salud, para etcétera, etcétera. Ujú. Y voy a hacer un paréntesis antes de que pasemos al siguiente punto, que es, entonces, nuestro amigo podescucha, como usted ya se dio cuenta, como tú ya te diste cuenta, necesitamos saber cuántos Ujú. son esos egresos que tienes, o sea, cuántos son esos gastos entre gastos fijos, decía Daniel también, deudas, pagos de seguros, idealmente, y tratar de tener una idea de cuánto es para que podamos sacar la cuenta de cuánto serían 3 o 6 meses de eso. A lo mejor estás todavía un poco atorado en esa parte. Trabajemos entonces a lo mejor en los próximos días, ponte este objetivo de saber cuánto es para ti 3 a 6 meses. Si tú tienes gastos variables e ingresos variables, no pasa nada. Haz un registro y entonces saca un promedio de esos 6 meses. ¿Cuánto es en promedio lo que gastas en estos rubros que ya hablábamos? Y ahí tendrás tu respuesta. Así es, esto es bien relevante saber de dónde partimos. Y ya decíamos ahorita por qué hablamos de estos
lapsos de 3 a 6 meses, porque lo que se está buscando es que tengas suficiente tiempo para recuperar la estabilidad. Entonces se consideraría un periodo ya, digamos, bueno, este trimestre, en donde si las cosas andan mal, bueno, está saliendo del fondo y se va a recuperar. El punto es que yo estoy esperando recuperar el trabajo, Ujú, recuperar la salud, encontrar estabilidad, buscar la manera de generar nuevos ingresos en ese lapso para que el barco se vaya estabilizando. Y obviamente, mientras este fondo sea equivalente a más meses de mis gastos, pues también el respaldo, la protección que tendré será mayor. Así que eh, yo les sugiero, comencemos por lo básico, que serían estos 3 meses, y vamos a ver cuánto sería. Ya decíamos, la primera cosa que tengo que hacer es hacer mi presupuesto, ujú. saber a cuánto equivale un mes de mis gastos, eso multiplicarlo, vamos a ponerlo por 3. Y ahora, Natalie, el tiempo que nos va a tomar, porque esto es muy importante. Hay quien también luego se ataca y te dice, no manches, ¿cómo crees que me vas a poner a ahorrar 3 meses de mis gastos? No voy a comer esos 3. Ujú, No. ujú, Y esto tiene que ver con el cálculo mental. O sea, te decimos 3 meses de tus gastos, tienes que ahorrarlos. Y yo lo único que escuché fueron 3 meses a ahorrar. Y dices, yo no voy a ahorrar esa cantidad en 3 meses. No tiene que ser así. No tiene que ser inmediato. No tiene que ser ya para mañana. No tienes ujú. que dejar de comer para completar esa cantidad. Te vas a tomar tu tiempo y va a tardar, o por supuesto, o sea, pues estamos hablando de que tu gasto cotidiano importante, ineludible, básico para la vida, se va a tener que reservar por al menos 3 meses. Y eso nos va a tomar un tiempo considerable juntarlo. Con calma, con orden, con constancia, con disciplina se va a poder, pero Ujú. entender desde este momento que no es algo que tenga que pasar de un día para otro, porque me pongo yo en una presión muy cañona, Sí. me pongo en una exigencia muy grande y lo más probable es que termine renunciando a eso porque es irreal. Ujú. No, es muy abrumador pensar en que lo tenemos que hacer ya y completo, ¿no? Pongámonos metas realistas que sean 3 meses para iniciar y date tu tiempo. Lo que los estudios dicen es que nos tardamos aproximadamente 1 año y medio en formar nuestro fondo de ahorro para emergencias. A lo mejor en tu caso es más. A lo mejor necesitas 2 años y medio o 3 años. Lo importante es que mantengamos la constancia y aunque sea poquito, que sí lo vayamos reuniendo. Recuerda que durante este tiempo que estás formando tu ahorro para emergencias, puede ocurrir una emergencia, ¿no? Tampoco es como que voy a esperarme hasta que esté listo y entonces ya pasaron 3 años y listo, ahora sí vengan a mí las emergencias, ¿no? Ujú. Pueden pasar en cualquier momento. Entonces, recuerda que tienes ahí tu colchón, tu fondo de ahorro para emergencias ya iniciado, puedes echar mano de eso, pero siempre con la consigna de que tendremos que reponerlo. El fondo de ahorro para emergencias no es como un objetivo con el que podamos, listo, cumplir una vez y ya, ¿no? Eso también, por eso hay que darnos chance y darnos tiempo, porque es un objetivo en el que constantemente hay que estar trabajando de alguna forma. Sí, viendo, ¿no? Bueno, se necesitó para esto, no lo voy a dejar ahí perdido, porque también pasa que lo utilizaste y ya te olvidaste de él. Y Ujú, obviamente todo lo que nos reste de vida vamos a ser susceptibles a enfrentarnos a situaciones de emergencia, situaciones complejas. ujú. Ahí les va un ejemplo así con pesos para que ustedes también ya lo hagan con sus propios números. Esto nada más es un ejemplo genérico, pero vamos a pensar que ya hiciste cuentas, resulta que un mes de tus gastos es equivalente a 10,000 pesos. 10,000 pesos para sacar cuentas fáciles. Ahora, por 3 meses, que sería mi fondo básico de emergencias, son 30,000 pesos. Ahora, resulta, y esto también es importante, cuando yo hago mi presupuesto, dentro del presupuesto no nada más voy a identificar los gastos, voy a identificar cuál es mi capacidad de ahorrar. Entonces, vamos a imaginarnos que de el presupuesto que ya hice, mi capacidad de ahorro en este momento es de 1,500 pesos. Eso entonces significa que tardaría yo en completar, si todos los meses estoy aportando 1,500 pesitos para exclusivamente mi fondo de ahorro de 30,000 pesos, eso significa que tardaría 1 año, 8 meses. Es decir, pues prácticamente lo dividí, ¿no? Los 30,000 entre 1,500, eso me daría 1 año, 8 meses para completar ese fondo
básico. Ahora bien, eso pensando que única y exclusivamente me voy a ceñir a dar 1,500 pesos al mes Ujú. y no va a haber ni un peso más de aportación adicional. O no le voy a restar, porque eso también ampliaría. Si de repente doy 1,500, luego doy 1,000, luego doy 500, luego doy 600, pues obviamente ese año 8 meses se va a ir a más meses, a más tiempo. Pero si yo digo, ok, esta es la base que yo puedo aportar, pero tengo ingresos extraordinarios en el año o El adicionales, aguinaldo. fondo de ahorro, aguinaldo, utilidades, bonos, prima vacacional, etcétera, a lo mejor ya no va a ser un año 8 meses, a lo mejor ya lo puedo bajar a Ujú. un año y 3 meses. El punto es que tengamos muy, muy claro cuál es el tiempo, digamos, como estándar en el que yo lo puedo cubrir e identificar si hay oportunidades de meter montos extras a lo largo de ese plazo para avanzar más en este objetivo. Ujú, clarísimo. Bueno, por último, vámonos al último punto que es bien relevante y que luego también es una duda generalizada, que es ¿dónde lo guardo? Generalmente nos encontramos con que la gente tiene su guardadito de emergencias ahí en su tarjeta de débito, ¿no? Esa puede ser O en una, la casa. o en la casa, abajo del colchón, en una alcancía, en un saco, en la bolsa de un saco, no sé, ¿no? Ustedes díganos dónde han visto que Yo guardan en la el bolsa dinero. de un saco, en la puerta número 2 del Ajá, closet que está en el en un cuarto, que es el saco saco verde. verde. Muy bien. Entonces, ¿dónde guardar ese dinero? Lo importante antes de eso es pensar que este ahorro no es para hacernos millonarios, o sea, no es como para, sí, tengo ahí 50,000 pesos que voy a invertir para que me generen 150,000 pesos en 2 meses, ¿no? No se trata de un dinero que podamos arriesgar. De hecho, es un dinero que nos trata de dar tranquilidad y estabilidad, como ya habíamos dicho, esa es su función. Entonces, como esa es su función, obviamente tendríamos que tenerlo en algún lugar muy conservador. ¿De acuerdo Ujú. hasta ahí? Sí, descartado meter el ahorro para emergencias en opciones de inversión variables. No, Ajá. no lo pueden meter a acciones en la bolsa, no lo pueden meter a criptoactivos. Bueno, de que pueden, pueden. No, yo les sugeriría que no lo hagan porque pues es dinero que puedo necesitar mañana, lo puedo necesitar en la tarde. Y si yo lo meto a opciones de inversión arriesgadas sin acceso a ese dinero, pues obviamente No voy a tener no acceso. existe ya como tal como fondo de emergencia porque no Ujú, lo voy a poder usar si lo necesito. Entonces, descartado poner mi fondo de ahorro para emergencias en opciones de inversión variables de alto riesgo sin acceso a esa lana. ujú. No. Chéquense nuestro capítulo anterior, que ya les hicimos un capítulo sobre opciones de inversión a la vista, porque justamente esto va muy de la manita. Tampoco es opción guardar este ahorro en la casa. Ahí corre otros riesgos, ¿no? Que se incendie, que nos entren a robar, que le agarremos una partecita Imagínate qué triste que el dinero que tienes para emergencias se pierda en dentro una de la misma emergencia. emergencia. O lo que también ya hemos hablado, que es el efecto de la inflación, ¿no? Ujú. Que se esté ahí, bueno, todos los precios van subiendo y entonces que nuestro fondo de ahorro para emergencias pues vaya perdiendo valor. Sí, porque en un muy buen ojo, nadie estamos ahorrando para emergencias esperando, ahora sí vengan, que me pasen todas las emergencias. No, claro que no, yo lo ahorro y lo guardo y yo desearía de todo corazón que nada me suceda y que pasen los años felices y que no lo tenga que utilizar. Si ese es el escenario y que deseamos de todo corazón para ustedes que así sea, que lo cumplan y no lo usen, que tarden mucho tiempo en usarlo, si tengo el dinero guardado en una cuenta convencional bancaria o no nos hicieron caso y lo dejaron en su casa, pues imagínense si tardan 3, 4, 5 años en usarlo, todo lo que van a subir las cosas en ese lapso y mi fondo para emergencias va a seguir valiendo lo que valía en 2024. Muy bien. Así es. Y como les decíamos, nuestro capítulo de inversiones a la vista les puede ayudar muchísimo porque estas son buenas opciones para guardar sus fondos de ahorro para emergencias. Estas opciones de inversión que nos da, por ejemplo, CETES o que nos dan las OFIPOS, que son conservadoras, que son de renta fija, que tienen su seguro Ujú. y que están a la vista, justamente. O sea, que están disponibles para utilizarlas porque no sabemos cuándo los vamos a necesitar. No nos conviene ponerlas a un plazo fijo, porque ahí sí
¿cómo sé si en 3 meses no lo voy a usar, ¿no? O en 6 meses. Entonces, siempre tenemos que tener disponible ese dinero. Las opciones de inversión a la vista pueden ser una buena herramienta. Sí, y que sean entidades reguladas, vigiladas por las autoridades, ya lo decíamos ahorita, Sofipos, Nuclar, Finsus, Cubo. Ya hay bancos que también dan opciones de rendimiento a la vista con rendimientos buenos arriba de la inflación. Revísenlo, ya ahí en el episodio platicamos a detalle de cómo funcionan. Lo importante es eso, que el dinero que tengamos para emergencias tenga total disponibilidad en cualquier momento, que en ese instante pueda hacer uso de él y que al menos a lo largo del tiempo que tarde ahí detenido, respaldándome por en caso de ser necesario, que esté generando un rendimiento, una ganancia. Así es, Daniel. Y recuerden que no estamos manifestando cosas difíciles o emergencias. Estamos preparándonos para el peor de los escenarios, pero deseando el mejor de los escenarios. No sabemos qué va a pasar, pero las probabilidades son altas de que algo en algún momento suceda y que necesitamos pues un extra, ¿no? Que nos proteja. Es protección para ustedes, es protección para sus familias, es protección para sus planes, es protección para su retiro, es protección, es blindarlos, ¿no? Entonces, preparémonos porque puede pasar cosas difíciles, pero esperando que pasen cosas bonitas. Sí, o sea, siempre hay que ir por la vida esperando lo mejor, que las cosas salgan bien, eso es lo que todos queremos, pero siendo realistas y conscientes de que a veces las cosas no van a salir de acuerdo al plan, pero incluso en esas situaciones yo puedo tener la tranquilidad de que voy a poderles hacer frente de la mejor manera y que incluso la oportunidad de tener un recurso destinado específicamente para resolver un imprevisto me puede ayudar a que ese imprevisto no crezca de más, que las repercusiones en el largo plazo que tengan sean mucho menores y que la tranquilidad vuelva a mi vida mucho más pronto. Por favor, no esperemos a que la vida sea la ideal y las condiciones estén maravillosas para hacer este fondo, para iniciarlo. Hay más bien que trabajar en poner las condiciones idóneas para hacerlo y recordar que el mejor momento de pensar en el ahorro para emergencias es cuando las cosas están bien en casa. Hay prosperidad, hay tranquilidad, los ingresos están padres, todos estamos pasándola bien chido. Y entonces ahorita que me está yendo bien, ahorita que tengo paz, que tengo tranquilidad, es cuando tengo que pensar en prepararme para cuando las cosas no estén tan chidas. Es un poco contraintuitivo, ¿verdad? O sea, como que generalmente nuestra mente nos diría, ahorita todo está bien, perfecto, el momento es perfecto, ¿no? El momento es perfecto, sí, a disfrutarlo y también a prepararnos para, pues sí, hacer frente a otras situaciones que pueden llegar. Así que esperen siempre lo mejor, pero prepárense para cuando las cosas no sean así. Jovenazos, jovenazas, ya nos vamos. Adiós. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que sea de utilidad como otros capítulos. Échenle sí, fue como de terror, ¿no? Yo estuve muy tenso todo el tiempo así de... Y son las fechas, pero pues está padre, esa era la idea. Ajá, muy bien. Si ustedes sintieron terror con este capítulo, tomemos acción. Tomen acción creando un fondo de ahorro para emergencias. No lo dejen para después. Hoy puede ser un buen momento, aunque no sea el momento ideal. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Échenle un ojo ahí a otros capítulos que tenemos y bueno, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos muy pronto, cuídense, les mandamos un gran abrazo, pásensela bien, felices Halloweens. Si nos ven después de Halloween, esperamos que la hayan pasado bien. Y Día de Muertos. Día de Muertos, recuerden que hay que llegar a enero con dinero, todo lo demás, nos vemos y deberíamos de hacer algo así como de despedirnos, decir hasta la próxima, levantarnos y dejar la silla dando vueltas. Así como López Dóriga y tú puedes sacar así una flor como Lolita. Sí, vamos a trabajar en eso. Adiós. Hasta la próxima, bye bye. La Gastadera Podcast, grabado desde Hermosillo, Sonora, en los estudios de StreamPod Studio, es un podcast de cultura financiera.